¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Compartamos Derecho. Hoy no vamos a estar tan jurídicos porque tengo un súper invitado. Quiero decir primero que nada que vamos a extrañar muchísimo al querido maestro Francisco Javier, pero estoy muy bien acompañada, me dejó muy bien acompañada con el psicólogo Jesús Mota. Bienvenido, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Karime. Aquí bien feliz y contento. Yo me dedico y estudio, tengo algunos posgrados sobre psicología clínica para poder entender cómo los padecimientos y los problemas que llegan a pasar y también como aspectos de psicoterapia, de pareja y de forma individual también. Muy bien, pues mira, el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy importante, que es el acompañamiento psicológico en un divorcio, ¿no? Porque no porque ya hayan tomado la decisión de separarse quiere decir que ya cada quien por su lado y aquí no pasó nada. Aquí en De la Fuente Flores y Asociados nos preocupamos sobre todo por el bienestar general de esa familia que se va a disolver y que se va a transformar en otro tipo de familia, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿por qué la importancia de este acompañamiento psicológico? Siempre es un proceso estresante. Todos los procesos estresantes nos causan un nivel de emoción en el cual, pues vaya, puede ser el enojo, puede ser la tristeza, la impulsividad, la ansiedad, que no nos lleva a tomar esas decisiones tan sensatas o a veces crear como ciertas problemáticas más añadidas de lo que está pasando. Claro. Creo que si de por sí es algo fuerte que pasar y no es un asunto sencillo y es un asunto de tomar decisiones claras y concretas, los estados emocionales desregulados no ayudan mucho en eso. Entonces de ahí viene como esta necesidad de encontrar cuáles son los puntos vulnerables para que se pueda tener un mejor manejo de simplemente a veces tomar una simple decisión. Pero claro, lo que está atrás implica mucho. Claro, sí, tienes toda la razón. Oye, normalmente las parejas toman a los hijos muchas veces como escudo o esta famosa como, ojalá que nos pudieras explicar primero antes de la pregunta, ¿qué es esto de la alienación parental? ¿Qué pasa? Porque los agarramos como escudo y dile a tu papá y dile al abogado y dile a esta persona y no se vale, ¿no? Porque creo que es en quien más debemos enfocarnos, en los hijos. Cuando somos niños, la primera figura de amor y entendimiento y comprensión que tenemos y a quien confiar son nuestros padres. Y es de donde aprendemos cómo amar, ¿estás de acuerdo? Amamos como vimos en nuestra casa, entonces creo que de ahí viene mucho la importancia. Y totalmente del contexto y cómo se maneja tu familia, de ahí aprendes muchas maneras o acciones o las creencias que tú debes manejar cuando se entiende de amor. La cuestión es que luego solemos pensar que el asunto de los niños es como si no pasaran problemas, como si no sufrieran, y realmente son muy susceptibles a que puedan caer en procesos de estrés. Y lo que se nos hace difícil comprender es que ellos expresan sus problemas de diferente manera que los adultos o que nosotros. Entonces, a lo que quiero llegar es que todavía si para el niño puede ser un proceso difícil pues ahora imaginemos si está como esta influencia de parte de alguno de los padres en el cual está dirigiendo, haciendo como ver como muy malo de la historia a la otra persona, incluso inventar cosas, manipular, básicamente. Sí, no, y sabemos que está mal decirle a los hijos, oye, tu papá me hizo, tu mamá es así, y no puedes pasar como de un día decir, yo amo y adoro a tu mamá, al otro día ya no la soporto y nos vamos a separar. Creo que es muy difícil, ¿no? Sí, un sentido importante es la constancia y el sentido de cuidado para los niños. Si le haces perder eso, le haces perder mucho. Claro. Y bueno, como les decía, para ellos es como se manifiesta de forma distinta los problemas que llegan a tener. Entonces es muy común que nosotros pasemos desapercibidos los problemas emocionales que llegan a tener ellos. Sí, o nos ponemos en primer lugar y se nos olvida que los niños son la parte más importante, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la forma correcta de decirle a los niños que los papás se van a separar? ¿O cuál es el proceso que deben de llevar? Porque pues no entienden lo que está pasando, no saben lo que es un divorcio. Entonces, ¿cuál crees tú que es el protocolo o la forma correcta o la más sana para los niños de decirles que los papás se van a separar? Digamos, los niños a veces subestimamos sus capacidades para poder comprender algunas cosas, pero una buena charla de los dos padres enfrente de ellos y que justamente se explique explícitamente lo que implica la separación y de que nunca van a dejar de ser sus papás, de que lo que solamente implica es que ellos van a estar viviendo de forma separada. Obviamente que es ubicarlos justamente como al grado de desarrollo o de edad, ¿no? Pero usualmente podría manejarse de una manera más amena como de esa forma. Y vamos, siempre tener un control emocional en ese momento que no vaya a ser que
que en ese momento nos gane la emoción y terminemos una discusión en frente del niño, que no ayudaría mucho. En casos más especiales puede ser que hay niños que nacen o por ciertos problemas del contexto son mucho más vulnerables y tal vez sí necesitan cierto otro tipo de apoyo, como más especializado, como la intervención de terapia de juego, ¿no? Para ellos. Claro, para que sea más fácil para ellos abrirse a decir qué es lo que sienten y qué es lo que pasa, ¿no? Sí, para ellos no es nada fácil, entonces también su forma de comunicarse no es tan asertiva o directa como de acuerdo a nuestra manera, sino que su manejo de comunicación es diferente, ¿no? Se maneja mucho por cuestión de símbolos y significados de ellos, pero es por medio del juego. Muy bien. Oye, y cuando llegan aquí a De la Fuente Flores y Asociados, ¿a quiénes son los primeros que reciben tu atención, ¿no? O sea, lo jurídico queda aparte, ¿son la pareja que se va a disolver o son los niños? ¿O qué es lo que recomiendas tú? ¿Cuál es el orden? Casi siempre para tener un panorama principal de un niño, así como de la pareja, se tiene que tener una entrevista de forma individual de cada una de las partes. Es un protocolo más o menos que algo que ya se maneja de forma establecida, debido a que, pues, si te lo pongo como en cierta forma, sería como necesitamos saber cómo está el estado emocional de cada uno de los padres, así como, por así decirlo, la versión de cada uno de cómo está viviendo. Y también, al mismo tiempo, obtener información del niño a partir de ahí. Porque los niños siempre son más honestos. Bueno, eso sí. Eso esperamos, ¿no? O sea, que no vengan ya preparados con la mamá de, no, le tienes que decir, o tú cachas esto, o sea, cuando el niño viene influenciado por la mamá o el papá, o sea, que te diga, no, es que yo estoy muy bien así, o que te invente algo, o sea, tú lo cachas, ¿no? Supongo. ¿Qué nos puedes decir con esto? Es algo que te puedes dar con el tiempo, con algunas sesiones. Es el nivel de congruencia que puede existir sobre algunos relatos, sobre algunas cosas de expresión, justamente si es congruente la acción, la conducta, el pensamiento, la emoción, incluso se puede ver en ellos. Pero mucho expresado de esa manera, que es el juego, que es muy diferente con los adultos, porque ahí es como mucho más... Sí, los adultos es, te estoy viendo que me estás mintiendo. Ya te caché que me estás mintiendo. Oye, y es un asunto bastante delicado, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Y bueno, con esto que me dices, me gustaría que me contaras cuáles son las repercusiones que hay cuando este proceso jurídico no se lleva acompañado de un proceso psicológico. Mira, fíjate que no es como que queremos fragilizar a todas las personas que no pueden llevar procesos duros o estresantes. Pero vamos, es común que nos llegue a pasar que cuando estamos hablando de un proceso de separación existe un duelo, ¿no? Es como claro. Ponerte como siempre que pierdes algo debe de haber un duelo, ¿no? Justo pasa, por más insignificante que sea este asunto. O por más que digas, no, yo ya no lo quiero, a mí me vale gorro lo que haga con su vida, ya me puso el cuerno, que se vaya con la otra, se lo regalo, que se lo quede, o X, siempre pasa por un duelo. Y es que quedamos en una postura de vulnerabilidad. Claro. A veces se le dice como sobrecompensamos, como tenemos una aparente competencia de que no nos importa mucho, pero en realidad en el fondo es que sí. Entonces, mira, las consecuencias pueden ser diversas, pero siempre desenfocarnos en manifestaciones de problemas, porque puede ser que alguien se quede muy preocupado o preocupada sobre lo que puede llegar a pasar, sobre su futuro, o si, digamos, le llega una cuestión de tristeza, de duelo, que llegue como a afectar su autoestima, por ejemplo, ¿no? Como un poco autodevaluarse y que eso lo vea como normal. Ese es un gran punto. Solemos normalizar muchas cosas. Entonces, a veces normalizamos como el hecho de sentirnos mal, de no creerme suficiente. Algo, por ejemplo, muy cortito. Te queda esa sensación de fallé, no lo hice bien, lo pude haber hecho diferente, y qué difícil es cargar con ese tipo de sentimientos, ¿no? Sí, además que están puestas muchas expectativas, y así como hay gente que tiene expectativas altas de la relación y puede caer constantemente en decepciones, ¿no? No es lo que merezco, esto no es lo que era adecuado para mí, esto no es el concepto que tenía de familia. Y por otra parte podemos tener expectativas bajas, donde la persona con poco afecto o con pocas cosas siente que es muy importante lo que se le está dando y menosprecia lo que puede dar. Y ahí es cuando a veces ocurre la codependencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque encuentra muy importante lo que la otra persona le puede dar y no puede valorar lo que esa persona
puede llegar a dar, ¿no? Entonces, o hacer por sí mismo, ¿no? Y justo es como la parte que luego lo vemos como algo, pues es normal, así soy, ¿no? Es que soy muy cariñoso y pues está bien, pero como que me cuesta trabajo desprenderme de las personas, es que así soy, pero ahí implica sufrimiento. Entonces, si no tenemos al menos una noción de valoración y una orientación de lo que me puede llegar a pasar en un simple proceso de duelo, creo que no suena tan responsable. Entonces, creo que para ser responsables, aunque sea un poco de información, sería necesaria. Ok, esto para la pareja, ¿no? Que se disuelve. Estas son las repercusiones. Y en los niños, digo, me queda claro que ya es aprendido que el amor, no sé, tal vez lleva al fracaso o que las personas que se quieren tal vez terminan odiándose, no sé, pero en cuanto a repercusiones más profundas en los niños, ¿cuáles podrían ser? Como venía diciendo en su momento, las manifestaciones son diferentes, ¿no? Claro. Entonces, podemos tener que dificultades en las escuelas, en la cuestión de los estudios, en la escuela, en el comportamiento. Es raro, pero esta desobediencia que a veces podemos encontrar y luego los papás más se enojan y luego el niño es más desobediente, a veces asumimos que es por una cuestión de falta de reglas, pero... Sí, de rebeldía. Rebeldía justo, y a veces justamente puede ser un poco... tanto como puede ser síntomas, un problema por ahí de depresión, ansiedad. Sí, date cuenta que no la estoy pasando bien, ¿no? Y que no tengo tal vez otra forma de expresar que no estoy conforme. Incluso también hasta huir de ciertas figuras de familiares. Digamos, hay niños que incluso llegan a sentir ansiedad y tienen crisis de ansiedad. O sea, parece raro. Y si para un adulto es terrible atravesar una crisis de ansiedad, no me imagino para un niño chico. Sí, y los niños llegan a pasar eso. Y vamos, y eso pasa a veces desapercibido. Oye, pues ahorita platicando cuáles son las repercusiones y todas estas cosas que podemos ver en una radiografía, quisiera que nos dijeras rápidamente, antes de irnos a una breve pausa, si a través de este proceso en el cual alguna pareja se estuviera separando, que tú intervinieras como psicólogo, que después de esta terapia decidiera no separarse. Es posible. La terapia de pareja fue creada justamente para resolver los problemas, claro. Los conflictos. Hay algunas áreas que las cuales uno le pone atención, es la comunicación, la capacidad de poder resolver problemas, como un poco mediar esas expectativas y crear como acuerdos, como un poquito a lo que llegar a puntos medios, lo que significa para mí algo importante, lo que necesito de una relación y llegar siempre a puntos medios, y también como las cuestiones de las malinterpretaciones puede llegar a pasar. Entonces, la terapia está... Si resuelves todo esto... Si resuelves todo eso... Igual ya no. Igual ya no es tan necesario. Pero sí te ha pasado. O sea, que haya parejas de, no, ya nos queremos separar, pasan algún tiempo en terapia y dicen, no, ya no, nos amamos otra vez. Puede llegar a pasar que cuando podemos contactar una necesidad como algo que... Vamos, tal vez me puedo enredar un poco con ese tema, pero todos tenemos a cierto punto necesidades emocionales. Y las personas que sentimos que más se empatan con nosotros es porque despiertan y pueden sanar como esa parte. Y no estoy hablando que todos vamos a ser dependientes emocionales. En cierto punto, todos tenemos eso. Aquí la cuestión es que no tener una gran medida en la cual me haga codependiente, ¿no? Pero es normal, si no lo tuviéramos seríamos seres perfectos y pues no lo somos. Entonces, aquí es como tal vez cuando se llega a contactar esa parte de lo que fue significativo, aquellos eventos que me hicieron sentir bien y que la otra persona también se hizo sentir bien en esa forma de cubrir esa necesidad tan vulnerable, entonces tal vez se encuentra de nuevo el significado. Una forma de volverse a unir. Qué bonito. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a un breve espacio y regresamos. Recuerda que aquí en el Corporativo de la Fuente Flores y Asociados también puedes adquirir estos libros que son la guía básica para el estudio del derecho civil. No solo son para abogados, es un libro de consulta, así que cualquiera lo puede leer, escritos por el maestro Francisco Javier de la Fuente y por el maestro José de la Fuente. Adquiérelos ya. Estamos de vuelta, muy bien acompañada con el psicólogo Jesús Mota, y les recuerdo que él es parte de la Fuente Flores y Asociados, que es el único corporativo que tiene aparte un acompañamiento psicológico. Entonces, por eso está aquí conmigo. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente este proceso terapéutico?
Mira, no me gusta decir tanto la palabra depende, pero creo que esto se aplica totalmente. Claro, cada caso es un caso. Mira, a veces pasa que las personas vienen con ciertos problemas muy puntuales, en los cuales pueden ser de comunicación, resolver problemas, malinterpretaciones, que digamos que entre lo que son unos meses se puede resolver, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, podríamos decir que hay un mínimo, ¿no? O sea, que tú para poder diagnosticar tuvieras un tiempo mínimo, que es que unas 4 o 5 sesiones, un mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo podría ser el mínimo? Y ya de ahí, pues, depende de lo locos que estén. Y ya ahí como lo adecuado sería como una intervención hasta de 6 meses para estar seguro de que no existe otra problemática que puede llegar a perpetuar otro tipo de problemas, vaya, ¿no? Ok, perfecto. Oye, y más o menos, ¿qué tipo de pruebas realizas tú acá en el despacho como para diagnosticar? Usualmente tenemos como una revisión de entrevista general sobre aspectos como, bueno, para no ser muy técnicos, como cosas de las estados emocionales, síntomas de que puede presentar la persona. Ok. Y hacemos como más o menos una línea del tiempo, más o menos cuánto tiempo ha estado presente, junto con lo que pueden ser con ciertas entrevistas que son como más estructuradas, cuestionarios y test. Como dependiendo de lo que puede salir la entrevista, a veces llegan a ser adecuados ciertos tipos de como de cuestionarios como complementarios para esta evaluación. Ok, oye, y se me ocurre esto, ¿tú te enfocas en que resuelvan y con la intención de que estén juntos o de que resuelvan y se separen de la mejor forma, o esto lo dictaminas por cada caso? La obligación que siempre debe haber es como el bienestar de las personas. Si en este caso hay una posibilidad en la cual la persona puede tener un arreglo, en el cual no esté ni una conducta que atente contra la vida y es posible cierta manera la reconciliación, pues adelante. Si no, también está el buen terminar, ¿no? O sea, también el llevar el buen proceso de manera tranquila, sin que nos estemos Claro, ahí sufriendo y lamentando por lo que no fue. Totalmente. Oye, ya, o sea, son diferencias que no se pueden arreglar, sí están dispuestos a separarse, ya no hay nada más que hacer por este matrimonio. ¿Qué pasa después o qué recomiendas tú que pase después de que ya se decidió definitivamente que va a ser un divorcio? Había comentado que no es fácil el proceso, entonces no es raro que luego pueden quedar como ciertas secuelas por ese periodo estresante o simplemente por los conflictos de la relación, y sumándole de que luego traemos ciertas cositas por ahí que por la cuestión de experiencias que nos pueden haber perjudicado, que mira, usualmente pasa de que ciertos problemas individuales crean problemas en la pareja. O sea, claro. Yo traigo ciertos problemas y carencias de los cuales ya cuando está con otra persona, boom, ¿no? Se crea una dinámica de nuevos problemas. Pero muchas veces es que yo ya traía un problema. Sí, y hay una frase muy bonita que dice, no puedo hacer nada más por ti que trabajar en mí, y tú no puedes hacer nada más por mí que trabajar en ti, ¿no? Y creo que no hay nada más cierto, porque venimos arrastrando de los abuelos, de los papás, no, o sea, terrible, venimos arrastrando mucho, venimos cargando una maleta de emociones y cosas que ni siquiera nos pertenecen, ¿no? Me parece muy bella y adecuada frase. Creo que, bueno, pasa eso, entonces un posible seguimiento sobre los problemas que puede llegar a tener la persona, pues es posible justamente posterior a la separación. Además de que siempre se hacen acuerdos, a pesar de que ya está la separación, se hacen acuerdos de cómo sería como un tanto como en aspecto no solamente moral, sino también de comportamientos, de cómo un poco guiarme hasta ciertos eventos o ciertas circunstancias, como todo con el fin de que sea como de la manera más amena o saludable más bien. ¿Cómo te das cuenta tú que hay violencia en la pareja que no es obvia? Porque es muy fácil ocultar, ¿no? Por proteger a los hijos, proteger al exmarido que aunque me pega ya me estoy separando y me está dejando, o sea, igual y hay algo ahí peligroso de violencia, que creo que es un tema muy delicado. Mira, a veces pasa de que por sentimientos de culpa y por ciertas ideas de lo que creemos que debería ser, llegamos un poco a ocultar las cosas y como un poco y un tanto muy maquillarlas demasiado. Hasta por pena, ¿no? O sea, por pena de que la gente sepa que me pegaban y por eso me estoy separando, o violencia que no es tan evidente como la violencia psicológica, ¿no?
Y encontramos que eso puede estar como en el discurso de la persona. Como hay cosas que luego un poco preguntando sobre cómo piensa o cómo debería ser la relación o cómo es que la vivió, a veces llega a manifestarse como muchos sentimientos de culpa, en lo cual como se autorreferencia como yo me merecía que me pasara como ciertas cosas. Entonces son cosas que llegan a pasar, ¿no? Claro. ¿Y cómo procedes tú ante un caso así? O sea, de alguien que no quiere decirlo, o sea, incluso a su abogado, por ejemplo, o sea, que no quiere decirlo, pero que tú te das cuenta que es una persona violentada. Siempre se determina que la cuestión que hay que proteger a la persona que es violentada, ¿sabes? Claro. Entonces, casi siempre es como una cuestión de esta capacidad de poder decir las cosas que se vincula un tanto con la ansiedad, que incluso puede llegar a ser trabajada justamente durante la sesión para que se sienta con mayor seguridad, crear como justamente cierta red de apoyo y que llegarles a hacerle sentir como una sensación de seguridad. Claro, que se sienta acompañada por ti. ¿Y qué pasa con los niños que son violentados? Por ejemplo, ellos están facultados como para decir a mí, o sea, decírtelo a ti en confianza, en una terapia, o que tú te des cuenta y que tú puedas decírselo al abogado y se ha tomado en cuenta, no sé qué pasa con esto, o sea, cuál es el proceso para un niño que sufre violencia también y que no lo quiere decir abiertamente. El proceso lo vamos a poner que es algo bastante similar, porque justamente puede llegar a pasar que no va a querer decirlo, o a veces es bastante evidente, ¿sabes? Aunque pareciera que no lo dice de forma explícita, sí por medio de cosas que son como el juego, o a veces como se pueden expresar por etapas de desarrollo, a veces cuando los dibujos nos empiezan a dar ciertos indicios de que algo no está bien, ¿no? ¿Cómo qué ves ahí? O sea, ¿qué tipo de dibujos o que nos pudieras decir? Porque igual hay papás que nos escuchan, papás, mamás, y que vean a sus hijos dibujando y que se saquen de onda qué es esto y que tú les puedas dar tal vez alguna señal para que se den cuenta, ¿no? O sea, que están siendo violentados y ellos no lo saben. Siempre es el conjunto de varias cosas. Entonces, no podemos tomar solamente un dibujo para un poco decir que de aquí hay violencia. Pero que se te prenda la red flag. Pero puede ser un tanto así, ¿no? Justo. Pero hay ciertas señales como muy explícitas que tienen que ver con contenido de violencia, como puede ser en los dibujos o el niño representado siendo dañado, así como figuras como muy puntiagudas y agresivas que pueden y que sean como algo de forma constante que nos pueden dar como, ok, eso es justamente una alerta, una bandera roja de decir algo está pasando aquí, ¿no? Como algo no es normal. Porque las temáticas que son del juego y en el dibujo pues llegan a ser variadas, ¿no? Incluso muy asociadas a lo que puede estar viendo el niño, por ejemplo, en la TV, ¿no? Aunque ven muchísima violencia, o sea que hay muchos temas que no deberían estar viendo, pero que están caricaturizados y entonces es lo más normal ahora. Bueno, también eso es un buen tema, que muchas veces no le tomamos tan en cuenta las restricciones de edad a los programas y a las películas. Incluso al TikTok, o sea, ya no sabemos qué están viendo. Oye, y ya para ir cerrando un poco, ¿qué le recomiendas tú a las personas que se acaban de separar, no? O sea, ¿cómo volver a empezar o por dónde recomiendas tú empezar a reconstruir sus vidas, no? Porque creo que sí es muy difícil pasar de compartir una vida, de haber decidido compartir tu vida con alguien y que ese sueño que tú tal vez veías para toda la vida, pues duró un par de años o 10 años, ¿no? O sea, yo creo que algo muy difícil. ¿Qué les dirías tú a las personas que se acaban de separar? Creo que un buen punto es ver que muchas cosas no son normales. Es como que también es normal sentirse triste, pero que también es normal que eso dure un tiempo. Un proceso que me lleve a un autodescubrimiento en el cual comience nuevos proyectos y que me den como sentido a la vida, ¿no? Siempre me gusta decir que podemos construir una vida que valga la pena ser vivida. Entonces, a veces son cosas que nos pueden pasar de forma muy duras durante lo que es una relación y que nos pueden quedar muy desgastados y desgastadas, pero pues vaya, es posible hacer como reconstruir ciertos aspectos, pero siempre, como a veces digo, es un trabajo difícil, pero no imposible. Claro, está padrísimo. Pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Creo que fue un episodio bastante bonito, emotivo, muy lindo. Y pues nada, o sea, recordar esta frase que creo que quiero que se la lleven a su casa. No hay nada más que pueda hacer por ti que trabajar en mí y viceversa, ¿no? Justo, muy pues bella frase. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que fue un muy lindo episodio. Nos vemos a la próxima. Recuerden de La Fuente Flores y Asociados seguirnos, tenemos muy buen contenido en redes, así que
Síganos.